Muy bien, vamos a continuar con el punto 4, homenajes. Tiene la palabra la concejal Busini. Gracias, señor presidente. En realidad hoy voy a hacer un homenaje a los 35 años de democracia. El martes próximo pasado celebramos 35 años del retorno a la democracia. Se volvía a votar después del último periodo nefasto que estuvo en nuestro país en manos de la dictadura militar. Aquel 30 de octubre de 1983 fue el día en que se terminó la noche. Ganó la voluntad de millones de argentinos, ganó la democracia como forma de vida, como ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, las que habíamos perdido y habíamos estado privados durante los últimos años de aquella historia. Aquel 30 de octubre triunfó la Unión Cívica Radical, de la mano del hombre que nos enorgullece a todos los argentinos, Raúl Ricardo Alfonsín, quien fuera en ese momento electo presidente de nuestra nación. Pero ese día, los argentinos que tuvieron el orgullo y el deber de votar, colocaron en las urnas mucho más que una boleta que identificaba a un partido político. Pusieron en las urnas sus miedos y sus dolores, sus esperanzas y compromisos. Pusieron la voluntad innegociable de tener democracia para siempre. Y fue él, el padre de la democracia, Raúl Alfonsín, quien tuvo que liderar el proceso de recuperación de la democracia, que era mucho más que restablecer la institucionalidad, era lograr que cada ciudadano recupere la pasión por los derechos y el compromiso con la justicia. Hoy tengo el orgullo y la responsabilidad sentada en esta banca y a días de haber sido reelecta presidente de los radicales de nuestra ciudad, sostener las banderas de la democracia por respeto a todos aquellos argentinos que dieron su vida para que hoy nosotros pudiéramos celebrar 35 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Por eso a veces parece mentira escuchar a algunos irresponsables desear que a un presidente le vaya mal y deba dejar antes su mandato. Porque podemos no estar de acuerdo, podemos estar atravesando muchos problemas, pero no debemos estar dispuestos nunca más a que este precio lo pague la democracia. Gracias a la Unión Cívica Radical y gracias a Raúl Alfonsín. Tiene la palabra el concejal Cantron. Gracias, señor presidente. Primero, adherir a las palabras de Busini, creo que han sido muy elocuentes respecto a los 35 años de la democracia, así que la felicito, han sido muy buenas. Concejal Busini, muy bueno lo que ha dicho respecto a los 35 años de democracia, quiero felicitarla. Pero yo este día, lo más importante que quería decir era hacer una mención, un homenaje a la transparencia. ¿No? Porque hace muy poco tiempo la Policía de Investigaciones Departamental sacó del Ministerio de Trabajo local a un muchacho con los ganchos, un muchacho con los ganchos, con otro cómplice al lado, que estaba también con los ganchos, acusado de corrupción y extorsión. ¿Quién era ese muchacho? Un funcionario público designado por este gobierno provincial y también por este gobierno municipal como secretario privado del intendente. Ese impresentable acusado de corrupción y acusado de extorsión, porque le encontraron 40.000 pesos marcados adentro de su oficina en el Ministerio de Trabajo, arreglado por la Policía de Investigaciones. Le hicieron una cama con la Policía de Investigaciones porque estaba extorsionando a un empresario para arreglar unos juicios. Ese impresentable hablaba sobre mi persona, ni siquiera me conocía, viene de Vicente López. Ni siquiera me conoce, ni siquiera sabe mi historia, pero lo mandaban a decir, lo mandaban a hablar, señor presidente, no sé, creo que se debe acordar. Lo mandaban a decir, lo mandaban a hablar sobre mi persona. Gracias a Dios, ¿no? El tiempo saca a la luz siempre toda la verdad. Y lo llamativo ahora acá es
¿quiénes son los que designan a estos funcionarios? No, porque nosotros desde que formamos la Unión Vecinal Campana hablamos de la necesidad de saber quiénes son estos funcionarios que vienen de otro lado a decidir los destinos de nuestra ciudad. Entonces queremos saber quiénes son los que ponen a estos funcionarios al lado del intendente. ¿Lo decidió el propio intendente? O si no, saquemos la cara a ver quién fue el que lo recomendó para ponerlo en ese lugar. ¿Quién lo nombró como titular del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Campana? ¿Quién es el que lo arropa a este hombre? ¿Quién es el que lo banca? Sería bueno que digamos, yo no escuché a nadie del gobierno de Cambiemos salir a pedir investigaciones o salir a pedir esclarecimientos sobre el hecho ocurrido por el funcionario del Ministerio de Trabajo, el señor Julio Amoroso. Yo no escuché a ninguno de los concejales de Cambiemos, ni a usted, señor presidente, que tanto hablaba sobre la transparencia, salir a hacer ninguna acotación sobre el tema. Ahora sí lo escuché despotricar contra el gobierno anterior. Sí, contra el gobierno anterior despotricaba. Ahora sobre los amigos míos me quedo callado. Me quedo callado y no digo nada. Con los que yo conozco, con los que tengo amistad, y bueno, me quedo calladito y la dejo pasar. Así no se hace política, muchachos. Hay que ser coherente. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Casaret. Gracias, señor presidente. Bueno, veo que cuando nos conviene este espacio tiene que ser usado, y salimos con el reglamento a decir que tiene que ser usado exclusivamente para homenajes, y cuando no, lo usamos para decir cualquier cosa. Yo iba a hablar primeramente del Día del Isleño, que fue ayer, pero antes tengo que hacer algún comentario. En primer lugar, nadie arropa, ni cubre, ni protege a ningún funcionario acusado de corrupción, porque si no, no estaría detenido como lo está. Al momento de los hechos sucedidos, el propio intendente fue el primero en salir a celebrar el trabajo de investigación de la DDI y que este hombre esté preso y que cumpla la condena que tenga que cumplir. No vamos a apoyar ningún acto de corrupción. De hecho, celebro que este gobierno es el primero en llevar adelante y meter preso a todo el que haya hecho cualquier acto de corrupción o de extorsión o de lo que fuera. Celebro ser parte de este gobierno, no como antes, que todo esto se encubría y hoy estamos pagando las consecuencias de tanta corrupción como ya sabemos todos que hubo. Así que eso lo quería hacer, ese comentario nada más. Por otro lado, quería felicitar a la lista que preside la concejal Busini por las elecciones. La verdad que me pone muy feliz porque el verdadero radicalismo es quien está acompañando hoy a Cambiemos en esta gestión municipal y juntos hacemos un gran equipo de trabajo y la verdad que me puso muy, muy feliz esa elección ganada y queda demostrado una vez más que la gente acompaña al verdadero radicalismo que trabaja con la gestión. Y por otro lado, bueno, voy a decir que ayer se celebró el 31 de octubre, ayer 31 de octubre se celebró el Día del Isleño. Esto se celebra desde el año 1936 y fue institucionalizada mediante decretos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Es la mayor fiesta que se puede hacer en recordatorio de los colonos que poblaron esta zona. Así que bueno, nuestros vecinos isleños, ayer ya los saludamos, pero bueno, hoy aquí en nuestra sesión felicitarlos y nada, apoyar que hayan elegido como su lugar en el mundo la isla y en todo lo que eso implica vivir allí. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra concejal Insausti. Gracias, señor presidente. Bueno, queremos desde el bloque PJ Unidad Ciudadana hacer homenaje al compañero Carlos Néstor Kirchner, que el 27 se cumplen 8 años, ¿no?, de su partida
física, pero no de una idea, un sueño que nos propuso a los trabajadores, a la juventud, que pasamos de un que se vayan todos a volver a creer en la política, a saber que es la única herramienta de transformación y de acción, tanto para los trabajadores como para los jubilados, para los comerciantes. Sabemos que de la política se puede construir, gracias a Néstor volvimos a creer en la política, me parece que es uno de los homenajes más importantes que tenemos que hacer hoy, porque veníamos de un país que se estaba endeudando, que se estaba viniendo abajo, todos nos acordamos lo que fue el 2001, Néstor tomó la responsabilidad con un país en quiebra y no se puso a hablar del pasado, de lo que le habían dejado, de la famosa herencia. Cuando agarró un país en quiebra totalmente, lo sacó adelante, nos devolvió las ganas a todos los trabajadores, volvió a transformar a Argentina en un país industrial y no de servicios, como se está volviendo a hablar en estos tiempos. Y lamentablemente hoy se está hablando solamente de la herencia cuando agarraron un país sin deuda y ya nos están endeudando a 100 años. Así que por un lado lo recordamos con esta tristeza de lo que está pasando, pero con la fortaleza que sabemos que a partir del 2019, gracias a los vecinos que nos puedan llegar a acompañar y si volvemos a tener la posibilidad de gobernar, a volver a levantar la bandera de Néstor y volver a tener un país para todos con derechos. Fue el único presidente que en democracia le pidió perdón al pueblo por el tema del terrorismo y por tantos compañeros desaparecidos. Cuando ningún presidente lo hizo y hoy se están bajando esas banderas, cuando se vuelve a dar impunidad a todas estas personas que cometieron estos crímenes, estos delitos de su humanidad, ¿no? Así que un homenaje muy grande a Néstor, adhiero también al homenaje de los isleños por su día y también adhiero a lo que me presidió Axel con el tema del ministerio, porque ahí me cierra todas las problemáticas de los trabajadores, ¿no? Cuando íbamos a reclamar un despido, que el ministerio se abría de patas o decía, no, le corresponde la mitad de indemnización, cuando iban los compañeros de la fábrica de lancha, que defendían a los empresarios, cuando fueron los químicos que ni siquiera le dio una conciliación. Entonces, estas coimas me terminan de cerrar todo lo que venían pasando estos compañeros, ¿no? Por algún lado venían todos estos temas. Siempre de espalda a los trabajadores y de la mano de los empresarios, ¿no? Ahora empiezan a cerrar las cosas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Fraticelli. Okay. Tiene la palabra el concejal Colela, entonces. Muchísimas gracias, señor presidente. Por supuesto, adherimos al resto de los homenajes. Pero a veces terminamos discutiendo cosas que no tienen que ver con estos homenajes. Pero cuando se empiezan a hablar, uno siente la responsabilidad de marcar opinión sobre lo que está pasando. Hay que hacerle un homenaje a las contradicciones que tienen estos concejales, a las contradicciones que tiene esta gestión. Resulta que cuando un funcionario de una gestión anterior o de una gestión de otro color político es sospechado o es condenado por un acto de corrupción, se le echa la culpa automáticamente al conductor de esa fuerza política, se le echa la culpa a esa fuerza política. Ahora parece que Amoroso salió de un repollo, parafraseando al concejal de la banca oficialista. ¿De qué repollo salió? ¿De que plantó en la casa el intendente Sebastián Abela? ¿Del repollo que tenía como secretario privado en el inicio de su gestión? ¿De la camada de funcionarios foráneos que vinieron a nuestra ciudad a manejar los destinos de nuestra ciudad? Funcionarios que contrataron un veterinario para hacer una ordenanza que pagamos 700 lucas. ¿Dónde está la transparencia de esta gestión? Estas contradicciones se repiten y se repiten. Todas las ordenanzas de transparencia que presentaban siendo oposición, no vemos ninguna implementada a partir de esta gestión. Así que hoy, más que nunca, la palabra repollo le cabe a la perfección a este gobierno oficialista de Cambiemos, que lo único que hace es tapar su corrupción de sus propios funcionarios. Porque no hay que olvidarse que cuando un empleado municipal se lo acusó de robarse 20 litros de combustible, se lo escrachó en todos los medios públicos de Campana. Y el intendente parecía el inspector Gatchet, atrás de un tipo que se robó 20 litros de combustible. Y acá estamos hablando de una persona que fue su secretario privado y que se burlaba de la clase trabajadora, de la clase más golpeada con sus decisiones que tomaba en el Ministerio de Trabajo. Calcémonos los pantalones y hagámonos cargo de los funcionarios que eligen. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Chesini. Gracias, señor presidente. Yo me voy a referir
regreso de la democracia, y sin lugar a duda que coincido totalmente con las palabras de la concejal Busini, la cual casualmente en una nota que hacía en el diario manifestaba que con los distintos concejales de los bloques muchas veces le gustaba hablar conmigo porque hacía memoria a lo que es la política, y en este momento se refería a la local y yo también voy a hacer a la nacional. Yo creo que, vuelvo a repetir, no cabe ninguna duda que Raúl Alfonsín, en mí me cabe mucho, tengo mucho respeto por él, por todo lo que hizo, por la situación que vivió. Pero recordemos que ya en el año 1981, en una manifestación de que los trabajadores iban a San Cayetano a pedir por pan, paz sin trabajo, fue reprimido, en el cual estaba Saúl Ubaldini como secretario general, y fueron reprimidos los trabajadores. Después hubo nuevamente un paro en el año 82, en el cual en ciudades como Mendoza, Tucumán, también hubo represión, porque no era solamente por el pedido de pan, pan y trabajo, sino que el movimiento obrero fue uno de los pilares en el regreso de la democracia. Fueron los primeros que empezaron. Los trabajadores fueron los que se llevaron los palos cuando vino la dictadura, porque el 30% de los desaparecidos son trabajadores, del cual hay un porcentaje muy grande que fue desaparecido de su propio lugar de trabajo. Así que por ese motivo después tuvo el paro del 1982, que todos recordamos, que después lamentablemente, después de los palos, ahí vino ese famoso hecho que al otro día que nos habían dado palo, el lamentable hecho de la toma de las Malvinas, que quisieron reivindicar todo lo que el pueblo venía haciendo hasta ese momento. Así que yo creo que es importantísimo y lo considero que tanto el radicalismo y Raúl Alfonsín en ese momento fueron importantes. Pero no nos olvidemos de los otros partidos políticos que también breven por la democracia y sobre todo por el movimiento obrero, que fue el primero que empezó a recibir los palos. Lo demás ya no lo recibieron, simplemente ya había algo armadito como para ponerse al frente. Está siempre el movimiento obrero. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Fraticelli. Sí, desde nuestro bloque también queremos homenajear el 30 de octubre como el Día de la Recuperación de la Democracia, porque en ese día volvieron a ser las urnas el medio democrático, de la voluntad democrática para elegir nuestros gobernantes. Habían pasado 7 años desde el último golpe de Estado, una cruel dictadura cívico-militar que arrojó como resultado la implantación de un modelo económico de sustitución de importaciones, un modelo económico de endeudamiento, hambre y persecución de militantes sindicales y políticos, algo quizás muy parecido a la realidad actual. Aquella dictadura, además, nos dejó más de 30.000 desaparecidos y fue Raúl Alfonsín quien impulsó la primera junta, el primer juicio a la Junta. Abrió el CONADEP y a partir de ahí, donde la frase nunca más fue parte de todo el pueblo argentino. El general Viñone, último presidente militar, fue el encargado de colocar la banda presidencial al candidato de la UCR, el doctor Alfonsín, y al finalizar el acto de traspaso, Alfonsín se asomó y dijo: "El pueblo unido jamás será vencido". Un discurso que la gente corrió en estribillo y que pasó a formar parte del pueblo argentino. Pero más que nunca, este homenaje a la vuelta a la democracia tiene mucha importancia o relevancia por todo lo que está pasando con el gobierno actual, donde los Panama Papers, nuestro actual presidente está imputado por ello, la ida al Fondo Monetario Internacional,
más de 50 funcionarios imputados por la justicia en un año de gobierno, la vicepresidenta también por el memorándum, Dietrich por el uso del helicóptero, sigue la lista, Aranguren por favorecer a Shell. O sea, hoy estamos viviendo un gobierno de corrupción nunca antes visto. Por eso tiene vital importancia el recuerdo del Día de la Democracia. Le pido, señor presidente, que ponga... el reglamento dice muy claro... Sí, por favor, lo escuchamos, pero ya pasó, no tiene sentido interrumpir su alocución. No, yo ya terminé, pero usted debería tomarle cuenta cuando hay alguna actitud burlesca o de ese tipo como acaba de ocurrir con el presidente justamente del bloque. Lo tomamos en cuenta, pero no necesitaba ninguna acción porque se suspendió enseguida. Pero por favor. Bueno, nada más. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Muy bien. Vamos a continuar con el orden del día.